Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a ver lo que es la restricción de una función. Antes de poner la definición formal de este concepto, vamos a partir por un ejemplo. Tenemos a la función definida de el conjunto de los números reales al conjunto de los números reales, donde la regla de correspondencia f de x es igual a x al cuadrado. En el vídeo introductorio a función, te presenta esta función cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podemos ver que el dominio de nuestra función es este conjunto R, vamos a ponerlo de rojo, el conjunto de los números reales. El codominio de nuestra función también es el conjunto de los números reales, ¿ok? Y ahora vamos a graficar a esta función en el plano cartesiano. Como ya vimos en el vídeo introductorio, la gráfica de esta función representa a una parábola. Aquí tenemos el eje de las abscisas, el eje de las x, y aquí el eje de las ordenadas o el eje de las y. Entonces, este punto de aquí es el origen, este sería el punto 1, 1. Luego aquí tendríamos al punto, al par ordenado 2, 4. Aquí tendríamos al par ordenado menos 1, 1. Y aquí al par ordenado menos 2, 4. Grafiquemos a nuestra parábola. La imagen de esta función, ¿ok?, es el conjunto formado por las imágenes de los elementos del dominio. ¿Ok? En el enlace superior puedes acceder al video tutorial sobre la imagen de una función. Entonces, las imágenes de todos estos elementos de aquí, del dominio, ¿ok?, se encuentran aquí, en este conjunto. Es decir, la imagen de la función es igual a el intervalo semiabierto desde 0 hasta el infinito. ¿Ok? Este de aquí. Es decir, el conjunto de los números reales mayores igual que 0. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a restringir ahora a esta función a un subconjunto, ¿ok?, del dominio. Un subconjunto de los números reales sería, por ejemplo, el conjunto de los números reales mayores igual que 0, ¿ok? Entonces, esta función ya no estaría definida en el conjunto de los números reales, sino que esta nueva función, esta restricción, estaría definida desde el conjunto de los números reales positivos, ¿ok?, a el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Y como hay una restricción, en vez de f, vamos a escribir f, esta línea vertical, y vamos a escribir al subconjunto al cual la función le aplica la restricción, es decir, el conjunto de los números reales positivos. ¿Ok? La regla de correspondencia es la misma, ¿de acuerdo? F de x es igual a x al cuadrado. Ahora, vamos a representar a esta nueva función en el plano cartesiano y, como podemos observar, el dominio es el conjunto de los números reales positivos mayores o igual que 0. Entonces, solo tenemos que observar a esta parte de aquí del eje de las abscisas, ¿ok? Ya que, a diferencia de esta función, aquí el dominio involucraba a todos los números reales. Aquí solamente involucra a los números reales positivos, ¿de acuerdo? Entonces la gráfica de la función será la siguiente. Fíjate, tenemos solamente una rama, ¿ok?, de la parábola original, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio de la restricción de la función es igual a
el conjunto de los números reales mayores o igual que 0, el codominio de la misma función, ¿ok?, es igual al conjunto de los números reales y la imagen de la restricción de la función es igual a el conjunto de los números reales mayores o igual que 0. ¿De acuerdo? Esta función de aquí es el resultado de haber recortado el dominio de esta función. ¿De acuerdo? El dominio aquí es el conjunto de los números reales y aquí es el conjunto de los números reales positivos. ¿De acuerdo? Voy a escribirte entonces ahora la definición formal de la restricción de una función, sea x e y conjuntos, ¿ok? Conjuntos arbitrarios. En nuestro caso teníamos a estos dos conjuntos. X sería para nosotros esta R e Y sería este otro conjunto. Sea ahora la función definida del conjunto X, ¿ok? X sería el dominio de la función a el conjunto Y, una función real. ¿Ok? La restricción de la función de f a un subconjunto del dominio, ¿ok? A ese subconjunto vamos a llamarlo C. C es un subconjunto de X. En nuestro caso, C era este conjunto de aquí y X era el conjunto de los números reales. ¿Ok? Este conjunto de aquí es un subconjunto de R. ¿Ok? La restricción de f a ese subconjunto, a C, es la función. ¿Ok? La restricción de f a C es la función, y se escribe así, f, esta línea vertical, C, ¿ok?, de el subconjunto C, como aquí, a el conjunto Y, ¿ok? Aquí es R. Y que está dado, esta función está dada por la misma regla de correspondencia, ¿ok?, que la regla de correspondencia de la función original, ¿de acuerdo? Como hemos visto aquí, ambas son iguales. Ok, y esto se cumple para toda X elemento de nuestro subconjunto. ¿De acuerdo? Esta es la definición formal de la restricción de una función. Veamos un par de ejemplos más. Fíjate, esta nueva función f está definida del conjunto de los números reales a el conjunto de los números reales donde x tiene como imagen a sí misma. ¿Ok? Recuerda que esta notación es la misma que esta de aquí. F de x es igual a x. ¿Ok? Esta función de aquí me devuelve su propio argumento. ¿De acuerdo? A esta función se la denomina la función identidad. ¿Ok? Y en vez de escribir f, también uno suele escribir it de identidad. ¿Ok? Sobre el conjunto de los números reales, ¿ok?, que va de el conjunto de los números reales a el conjunto de los números reales, ¿ok?, donde x, ¿ok?, tiene como imagen a sí misma, a x. Esta es la regla de correspondencia y esta x es igual a la identidad de x. ¿De acuerdo? Vamos a usar entonces esta otra notación. Entonces el dominio de esta función, el dominio de la función identidad, es igual a el conjunto de los números reales, el codominio de esta función, de la función identidad, es igual a el conjunto de los números reales también. ¿Ok? Vamos a graficarla. Este es el eje de las X, el eje de las abscisas y aquí el eje de las ordenadas o el eje de las Y. ¿Ok? Fíjate, el 1 tendría como imagen
al 1, el 2 tiene como imagen al 2, el 3 al 3, ¿ok? El 0 al 0, el menos 1 al menos 1, el menos 2 al menos 2. ¿Ok? Estos son puntos de paso y para graficar a la función simplemente voy a trazar a una recta que pasa por esos puntos. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante de la gráfica de esta función es que esta cruza el origen, ¿ok? En un ángulo de 45 grados, ¿ok? Y que esta función de aquí es creciente. Bueno, podemos observar también que la imagen de la función, la imagen de la función identidad, también es igual al conjunto de los números reales, ¿ok? Los elementos del dominio tienen como imagen a, a todos los elementos del codominio, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a restringir a esta función de aquí. Entonces, vamos a restringirla al siguiente subconjunto. Ponemos la función identidad, esta línea vertical, y vamos a restringirla al subconjunto de los números enteros, ¿ok? Z, el conjunto de los números enteros, es un subconjunto de el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, esta función de aquí va de el conjunto de los números enteros, ¿ok? A el conjunto de los números reales. La regla de correspondencia es la misma. X tiene como imagen a X, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio de la restricción de la función en Z es igual al conjunto de los números enteros. El codominio de la misma función será igual a el conjunto de los números reales, ¿ok? Para hallar la imagen, vamos a observar al gráfico de esta nueva función, ¿ok? De la restricción de la función en el subconjunto Z. Fíjate, aquí tenemos otra vez al plano cartesiano y ahora los elementos que pertenecen al eje de las abscisas, ¿ok? Son elementos de los números enteros. Entonces tendríamos aquí el 0, 1, 2, 3, ¿ok? Menos 1, menos 2, menos 3. Y cada uno de esos elementos tienen como imagen a sí mismos, ¿ok? El 0 tiene como imagen al 0, el 1 tiene como imagen al 1, el 2 tiene como imagen al 2, el 3 al 3, el menos 1 al menos 1, el menos 2 al menos 2, el menos 3 al menos 3. Ahora, yo no puedo unir a estos puntos ya no son puntos de paso, sino que representan a la función misma, ¿ok? Ya que el codominio es el conjunto de los números enteros y no el conjunto de los números reales, como aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen de la restricción de la función al subconjunto Z serían estos puntos de aquí, ¿ok? Que también son números enteros. Entonces, la imagen de esta nueva función es igual al conjunto de los números enteros. ¿De acuerdo? Para finalizar, observemos un ejemplo más. Tenemos a esta nueva función f que va de R en R, ¿ok? Con la siguiente regla de correspondencia. Todo elemento del dominio tiene como imagen a x al cuadrado. ¿Ok? Y ya sabemos que la gráfica de esta función, ¿ok? Es una parábola. ¿De acuerdo? Que tiene como vértice al origen de las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces esta gráfica se comporta más o menos así. Ahora, vamos a hacer una restricción. Vamos a restringir a la función en este subconjunto. Simplemente vamos a coger al elemento 2. ¿Ok? Este elemento 2, es un subconjunto de este dominio. ¿Ok? Del conjunto de los números reales.
¿Ok? Entonces, esta función de aquí va de el elemento 2, ¿ok? A el conjunto de los números reales, ¿ok? Con la misma regla de correspondencia. X tiene como imagen a x al cuadrado. Entonces, graficando esta función también aquí en el plano cartesiano, tendríamos aquí en el eje de las x, ¿ok? Solamente a este elemento, al 2. Y el 2 tiene como imagen a 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Ok? Y esta sería la gráfica de la función. ¿Ok? Solamente tenemos a este par ordenado, a este punto de aquí, 2, 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el dominio de la restricción de la función a el subconjunto 2, ¿ok? Es igual a el subconjunto 2. El codominio de la restricción de la función al conjunto 2 es igual al conjunto de los números reales. La imagen de esta nueva función, ¿ok? Es igual a 4, a este elemento de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si hubiésemos hecho la restricción, no en este elemento 2, sino en un intervalo, vamos a restringir a la función en el siguiente subconjunto de R, el intervalo cerrado desde 3 hasta 4, ¿ok? Este intervalo es un subconjunto de este dominio de aquí, del conjunto de los números reales, ¿ok? Esta nueva función va entonces de el intervalo cerrado desde 3 hasta 4 a el conjunto de los números reales, R. La regla de correspondencia, como ya te dije, es la misma. Entonces observemos ahora a la gráfica de la función. Vamos a necesitar un poco más de espacio, como veo. Vamos a desplazar a esto aquí abajo y vamos a prolongar un poco aquí al eje de las ordenadas. Entonces, tenemos que observar al siguiente intervalo en el dominio, ¿ok? Al intervalo cerrado desde 3 a 4, ¿ok? A todos estos números reales de aquí. Y veamos cuál es la imagen de los extremos. La imagen del 3 es 3 al cuadrado, es decir, 9. Y sería el 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto me va a quedar muy corto. Vamos a hacerlo mejor así. Digamos que aquí se encuentra el 10, entonces el 9 estaría por aquí. Y aquí se encontraría el par ordenado, el punto 3, 9. ¿De acuerdo? La imagen del otro extremo del 4 sería 4 elevado al cuadrado, 16. ¿Ok? Si aquí está el 10, aquí estaría el 20, el 15 estaría por aquí y aquí se encontraría el 16. Entonces el otro punto, el otro par ordenado se encontraría aquí, 4, 16. Y ya que esto es una parábola, la gráfica de nuestra función sería más o menos esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también vamos a escribir al dominio de la restricción de la función al intervalo 3, 4 a este subconjunto, ¿ok? El dominio es igual a el intervalo cerrado desde 3 a 4. El codominio de la misma función sería igual a el conjunto de los números reales. Y ahora la imagen de la restricción de la función al intervalo 3, 4 sería, o estaría conformada por las imágenes de los elementos del dominio. Fíjate, estos son los elementos del dominio y las imágenes de estos elementos se encontrarían aquí, en este intervalo de aquí. Es decir, al intervalo cerrado desde 9, ¿ok? Hasta 16. La imagen de esta nueva función es este intervalo cerrado de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar a la campanita. Muchas gracias. Adiós.